Saludos nuevamente y bienvenidos a este espacio donde estamos revisando cada uno de los artículos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México para que estés bien preparado y apruebes el examen si quieres obtener tu licencia permanente. Pero recuerda, no lo hagas solo por cumplir con el trámite, sino para que seas un mejor conductor y manejes más seguro. Hazlo por tu seguridad, la tranquilidad de tu familia y así vamos a lograr una mejor convivencia en las calles. Seguramente te has preguntado si los peatones tienen obligaciones al caminar sobre las calles, o si pueden cruzarse por donde ellos quieran, o si pueden andar como si nada y todo el mundo debe darles el paso. Pues quédate, porque vamos a revisar cuáles son las responsabilidades que tienen los peatones. En este video te voy a explicar el artículo 5 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en la fracción primera. Recuerda que este artículo habla sobre la circulación de peatones. Revisa mi canal los otros videos donde se habla de las definiciones de los términos que se hacen mención en todos los artículos. En el capítulo primero de la circulación de peatones, el artículo número 5 menciona: los peatones deben guiar su circulación bajo las siguientes reglas. La fracción número 1. Obedecer las indicaciones de los agentes y o agentes autorizados para infraccionar, personal de apoyo vial, promotores voluntarios, así como la señalización vial. Esto significa que de pronto si hay una esquina o un cruce donde no hay semáforos o los semáforos no están funcionando y encuentras a una persona autorizada, un policía, tanto de los azules que no son de tránsito como los mismos de tránsito, haciendo señalamientos con su manita y dirigiendo el tráfico, bueno, pues uno como peatón debe de obedecer esas reglas. Claro, aquí viene el cuestionamiento, que a veces estos policías le dan preferencia o le dan mucho mayor tiempo a la circulación de los vehículos, cuando en realidad debería la preferencia tener los peatones. Pero bueno, el reglamento de tránsito no indica eso. El reglamento en su fracción primera del artículo número 5 dice que hay que obedecer a estos agentes autorizados. El personal de apoyo vial son aquellos, por ejemplo, en los domingos en el paseo dominical, donde te encuentras a estas personas dirigiendo con una paletita que dice alto avance, le está indicando tanto a los ciclistas como a los peatones como a los automovilistas cuándo poder circular y cuándo no, porque son en cruces, en avenidas e incorporaciones donde donde no hay semáforos. Si existe una señalización, entonces no importa y no es necesario que esté un agente de tránsito para dirigir. Si existe una señalización de alto, uniyune, espere, ceda el paso, etcétera, entonces también hay que obedecerlo. La fracción número 2 menciona que se debe dar preferencia de paso como peatón y asistir a aquellos que utilicen ayudas técnicas o a personas con movilidad limitada. Si tienes dudas de quiénes son las personas con movilidad limitada, que no únicamente son las personas con discapacidad, revisa los otros videos donde explico la definición de cada uno de estos términos, incluyendo personas con movilidad. La fracción tercera menciona que cuando se utilizan vehículos recreativos o ayudas técnicas motorizadas en las vías peatonales, recuerden que los vehículos recreativos pueden utilizar las banquetas. Aquí menciona en el inciso A dar preferencia a los demás peatones. Es decir, si tú vas en un scooter, si tú eres un niño que puede circular sobre la banqueta, o vas en patines que puede circular sobre la banqueta, debes de darle prioridad a las personas que van caminando o que necesitan una asistencia, o las personas con movilidad limitada. Si no recuerdas en los términos de qué es un vehículo recreativo o quiénes son las personas con movilidad limitada, revisa los otros videos donde hablamos de las definiciones. El inciso B menciona es conservar una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora que no ponga en riesgo a los demás usuarios de la vía. Es decir, lo mismo, si vas en patines, si vas en un vehículo recreativo, en un patín del diablo, si eres un menor y vas en una bicicleta y puedes ir sobre la banqueta, no deberías de exceder los 10 kilómetros por hora. Es muy complicado saber a qué velocidad puedes ir, pero
aquí indica una situación. Es simplemente la prudencia, es simplemente ir despacio, es detenerte si vas en un paso donde van caminando personas o personas con movilidad limitada, pues obviamente ellos tienen la preferencia, ¿de acuerdo? Bueno, el inciso número C dice, evita sujetarse a vehículos ya sean motorizados o no. Esto significa que, por ejemplo, si vas en patines, no te puedes agarrar de una bicicleta o de un scooter eléctrico, y puedes ir ahí sujetado. Es muy complicado. Pero vamos a mencionar en esta fracción algo también muy importante, porque dice que hablan cuando utilicen vehículos recreativos, que estos pueden ir sobre la banqueta. Y aquí hay un punto muy importante que te lo dejo para que lo reflexiones. Por ejemplo, si eres un menor en bicicleta, si vas con tu hijo, el menor, niño, niña, puede utilizar la banqueta con su bicicleta. Pero ¿qué pasa con el papá? ¿Qué pasa con la mamá? Entonces, ellos ya no pueden utilizar la banqueta. Pero vamos, ¿tú dejarías a tu hijo solo ir por la banqueta y tú irte en la vía, en la calle, y dejarlo solo? O, si va aprendiendo, pues lo más seguro es que quieres ir junto a él. Pero el reglamento te prohíbe que tú como adulto en bicicleta o en un vehículo recreativo puedas ir más arriba de incluso de 10 kilómetros o circular sobre banqueta. Entonces, este artículo me parece que debería de actualizarse y son de las cosas que urgen que se aclaren y definan. Porque en el caso de un niño, cuando vas con un menor y tú vas en bicicleta, ¿qué pasa? Este artículo te lo prohíbe. La fracción cuarta indica que antes de cruzar una vía, voltear a ambos lados de la calle, como peatón, para verificar que los vehículos tienen posibilidad por distancia y velocidad de frenar para cederles el paso. Asimismo, procurar el contacto visual con los conductores. Y esto también es una fracción donde hay que reflexionar, porque no significa que si el peatón no volteó, aunque indica que debe de seguirse estas reglas, no significa que porque no haya volteado, uno, si va en un vehículo, en un auto, en una camioneta, entonces tienes todo el derecho y tienes todo el paso de atropellarlo, tocarle el claxon, incluso aventarle lámina. Esto me parece que debería también de actualizarse y de verse bajo un esquema de seguridad vial. Porque no necesariamente el hecho de que tú como persona cometas un error lo tengas que pagar con la vida o con alguna lesión. Entonces, si tú vas en un vehículo, sí, claro, y si ves a una persona despistada, pues utiliza un poquito el sentido común, la empatía, y entonces reduce tu velocidad. Le puedes a lo mejor aventar las luces, que es un claxon también ese tipo, o tocarle ligeramente eso para que despierte, porque a lo mejor se puede tropezar con una coladera y entonces si tú vas muy rápido y pensaste que él se tenía que detener o que tú le puedes pasar, no importa que le pases muy cerquita, ahí no estás haciendo un buen conductor. Pero también como peatón, entonces hay que tomar esta conciencia de que no puedes estar distraído o que no puedes ir con el celular en la mano para cruzarte una de las calles. Y tienes que voltear hacia ambos lados. No importa si el sentido es sol, no importa si la vía es en un solo sentido o también es bidireccional. Puede venir por equivocación otro vehículo, sea el que sea, bicicleta, patines o otra camioneta o un autobús en sentido contrario. Y entonces es únicamente por protección. Acuérdate que el reglamento hace prevenciones y hace sugerencias para prevenir incidentes. Entonces, tómalo en cuenta. La fracción 5 indica que como peatón debes de ceder el paso a vehículos de emergencia cuando estos circulen con las señales luminosas y audibles en funcionamiento. Es decir, todos estos vehículos de emergencia como pueden ser dentro de otros ambulancias, camiones de bomberos, o policías, pero deben de llevar sus luces, sus sirenas y además audible, ¿claro? Entonces, si escuchas uno de estos vehículos con estas sirenas, pues entonces no te cruces la calle, no le quieras ganar, no pienses que se debe de detener para cederte el paso. Al contrario, ellos llevan prioridad. La fracción sexta indica cruzar por las esquinas como peatón o cruces peatonales en las vías primarias y vías secundarias
con más de 2 carriles efectivos de circulación. Esto es decir, el reglamento indica que si vas a cruzar una avenida, olvidándonos de los carriles o de los espacios donde se estacionan, si estas vías tienen más de 2 carriles, o sea, 3 o más, no solamente 2, sino 3 o más, como Eje Central, como Avenida Revolución, como Avenida Patriotismo, como Avenida Insurgentes, entonces el peatón debe de utilizar las esquinas o los cruces peatonales. Ahora, esta parte pues también es interesante y que hay que reflexionar. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona de la tercera edad o una persona con alguna discapacidad o con movilidad limitada y tú vives a la mitad de una de estas avenidas grandes, sales de tu casa y vas a ir enfrente a la tiendita o a cualquier otro lugar y las esquinas te quedan a unos 200 metros, hay calles muy largas, tendrías que caminar según el reglamento hasta la esquina, esperarte, cruzar y regresarte. Entonces ahí vas a estar caminando unos 300, 400 metros. ¿Se les hace lógico que esta parte sea así? Hay que pensarlo. Este no es el espacio para hacer propuestas ni para hacer modificaciones o cambios. Simplemente vamos a explicar qué es lo que debe de suceder. Ahora, estos son en vías primarias, donde hay más de 2 carriles, o sea, 3. A partir de 3, entonces tendrías que caminar a la esquina y hacer estos cruces. Ojo, si no lo haces, no significa que entonces el vehículo que venga circulando sobre esa avenida tiene todo el derecho de atropellarte. No, eso no lo significa. Hay que tener cuidado en este tipo de conceptos, pero esto es lo que el reglamento lo indica y creo que debería de actualizarse. Ahora, en vías secundarias que cuenten con un máximo de 2 carriles efectivos de circulación, podrán cruzar en cualquier punto. Recuerden cuáles son las vías secundarias, las callecitas de las colonias o las que no son los ejes viales y avenidas importantes, más o menos, pero revisen ese video. Ahí podrás cruzarte en cualquier punto, en las avenidas que tienen máximo 2 carriles, ¿de acuerdo? Sin considerar los espacios de estacionamiento. Entonces hay muchísimas calles donde no necesariamente tiene que cruzar en las esquinas. Ojo, y también dice, siempre y cuando les sea posible hacerlo de manera segura. ¿De acuerdo? Entonces, si son vías primarias de más de 2 carriles, de 3 en adelante, entonces el reglamento como peatón indica que debes de cruzar en las esquinas o en los cruces señalados. A veces están despintados. Pero si son vías primarias, si son vías secundarias, perdón, lo puedes hacer en cualquier punto. Ojo, esto también, como conductor de vehículo, si sucede algún incidente, siempre salen con que es que debiste de haberte cruzado en las esquinas. Para eso están los cruces peatonales. Ojo, no es cierto y de acuerdo al reglamento, aquí te lo indica cuándo sí puedes cruzar a la mitad de la calle o en cualquier punto y cuándo deberías de utilizar las esquinas. La fracción sexta indica que se deben utilizar los pasos peatonales a desnivel, los dichosos puentes peatonales o antipeatonales, ubicados en vías de acceso controlado. Si no recuerdas cuáles son las vías de acceso controlado, revisa los otros videos donde se explica la definición. Pero prácticamente una de las vías de acceso controlado, vamos a hablar, es periférico. Periférico es casi imposible en muy pocos lugares donde existan pasos a nivel de calle. ¿Por qué? Pues porque todo hay una división y no hay semáforos, etc. Entonces, pero sí existen estos puentes o estos pasos a desnivel. Esos serían básicamente los únicos que el peatón puede utilizar y no hay de otra para utilizarlos. Y también menciona, en otras vías primarias no es obligatorio su uso si el paso a desnivel se encuentra a más de 30 metros del punto donde se realiza el cruce. Entonces, no porque signifique que exista un puente antipeatonal, y ahorita explico por qué es antipeatonal, es obligación y a fuerzas lo deben de utilizar. ¿De acuerdo? Vamos a pensar, ¿por qué?
Si tú eres una persona de la tercera edad o con movilidad limitada, que vas en silla de ruedas, con maletas, cargando cosas, etcétera, etcétera, pues obviamente imagínate que tengas que recorrer una distancia muy larga en una vía primaria, donde hay un cruce a nivel peatonal, donde estás en una esquina y tengas que, según, ir hasta el puente, no importa la distancia, subir las escaleras, que a veces son 15 o 20 metros, y a veces no son escaleras, sino ponen rampitas, entonces toda esa distancia se aumenta, cruzar la calle, volver a bajar estas escaleras, imagínate en silla de ruedas, o en estas rampitas que pueden ser, no sé, hasta 200, 250 metros, y volver a regresar a la esquina donde tú ibas. Es absurdo, por eso es que en muchas partes del mundo estos puentes ya no son considerados por seguridad peatonal, ya son precisamente antipeatonales, porque obligan al peatón a recorrer una mayor distancia únicamente con el propósito de que la circulación de los vehículos no se detengan. Entonces, en el reglamento, en la fracción séptima, te dice que no es obligatorio su uso si el paso a desnivel se encuentra a más de 30 metros. Por ejemplo, hay otro de los casos, en Avenida Tlalpan. Pues ahí tampoco hay mucha manera de cruzar a nivel de calle. ¿Por qué? Pues porque están las vías del metro, es imposible. Hay pasos a desnivel. Esos serían los únicos de acceso controlado donde no hay de otra, los tienes que utilizar. Pero si fueran vías primarias y existen estos pasos a desnivel por abajo o por arriba, no necesariamente los tienes que utilizar. Y tú como vehículo, entonces, tienes que obedecer la señalética que existe en ese momento. ¿De acuerdo? Bueno, como final dicen, los peatones que no cumplan con las obligaciones, si tú pensabas que los peatones no tienen sanciones, bueno, pues aquí lo indica. Dice, serán amonestados verbalmente por los agentes y o agentes autorizados para infraccionar y orientados a conducirse de conformidad a las disposiciones aplicables. Y dices, oye, pero pues es que eso no solamente es una amonestación verbal, no significa una infracción o una multa económica. Bueno, los peatones, recuerden, tienen prioridad de uso y preferencia de acuerdo a la pirámide de movilidad. Es por esto de que si se les sanciona verbalmente, sí se les debe de indicar cuál es lo que deberían de hacer. Podrás tener tus comentarios, déjamelos aquí, comenta si tiene sentido, no tiene sentido, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o qué es lo que debería de suceder. También dice, las autoridades correspondientes tomarán las medidas que procedan para garantizar la integridad física y el tránsito seguro de los peatones, en particular de las personas con discapacidad y movilidad limitada. Y bueno, pues aquí a veces encontramos de que pues, no hay suficiente policía como para asegurar que esto se cumpla. Asimismo, realizarán las acciones necesarias para garantizar que las vías peatonales se encuentren libres de obstáculos que impidan el tránsito peatonal. ¿De acuerdo? Entonces también es obligación de las autoridades, pues, cuidar que no existan coladeras abiertas, que no exista el pavimento roto, hoyos, que tenga buena superficie para circular peatonalmente y no tenga ningún obstáculo. Esto significa que tampoco puedes poner cosas sobre la banqueta que obstruya el paso peatonal. Espero que te hayan gustado estos contenidos, pero sobre todo enseñado o aclarado algunos conceptos sobre el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. No se te olvide compartir este video con tus amigos y familiares para que también ellos mejoren sus conocimientos sobre el reglamento y manejen más seguros. Dale like y activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!